En este vídeo voy a explicarte por qué el alquiler tradicional es la estafa más sutil de la inversión inmobiliaria. Si estás pensando en entrar en el sector o ya tienes propiedades en tradicional, tienes que quedarte hasta el final porque voy a revelarte 4 errores brutales que mantienen estancado al 90% de los inversores y también cómo evitar estos errores. Mucha gente me dice, Ale, pero el alquiler tradicional es más seguro, es más estable a nivel de ingreso, me da un 6, me da un 5, me da un 7% de rentabilidad, pero esa rentabilidad ¿cómo es? ¿Es bruta? ¿Neta? ¿Cómo es? Otra gente pues dice, oye, es que el inquilino al final te va pagando y tú no tienes que echar mucha cuenta nada, él mismo repara las cosas, en fin, que tengo menos gestión. Yo también lo creía. De hecho, cuando yo empecé en 2015, mis primeras operaciones, como he comentado, eran en tradicional, porque era todo lo que yo entendía que era la inversión inmobiliaria y era la única modalidad que entonces yo conocía. Tampoco estaba muy desarrollado lo que era el alquiler por habitaciones. Lógicamente había mucha oferta, estaba en un momento de crisis importante y no era un mercado como vemos ahora mucho más desarrollado. Pero hoy vengo a contarte la realidad que nadie te explica sobre este tipo de inversión y esta mentalidad de estabilidad o esta supuesta mentalidad de estabilidad que todo el mundo nos dice que es lo bueno. Esta mentalidad te mantiene como un inversor de hobby, como un inversor de ocio, que tiene un ingreso al lado pero no realmente un inversor profesional. ¿No me crees a mí? Coge una calculadora y verifica los números que te voy a mostrar con tus propias operaciones. En mi cartera actual sumo más de 50 propiedades en renta actualmente y todo este crecimiento también se ha basado en cambiar esa mentalidad de supuesta estabilidad a otra mentalidad distinta y de probar nuevas modalidades más actuales con el momento de mercado y que al final te dan una rentabilidad mucho mayor. Y te lo voy a demostrar también con casos reales. Primer punto principal, el error de primero pago y después invierto. ¿Por qué amortizar la hipoteca a un 2-3% puede ser un error en vez de estar sacando un 20, 25, 30, 40% del cash on cash sobre ese dinero? Eso para mí literalmente es regalar el dinero. Si tú tienes posibilidad de encontrar operaciones a un 25, un 30, un 40% cash on cash sobre tu dinero, ¿qué sentido va a tener amortizar una hipoteca en la cual te la han dado al 1, al 1,5, al 2, al 3%? Amortizar hipoteca al 2-3% cuando puedo obtener rentabilidades mucho más superiores en las oportunidades que yo encuentro. Eso es una mentalidad que al final probablemente está metido por el propio sistema en el cual te dice, ok, amortiza esa hipoteca, una hipoteca que a lo mejor llevas pagando 10 años, que prácticamente en esos primeros años ya has pagado todo intereses, porque como ya sabemos, las hipotecas se pagan también con el sistema francés. Eso quiere decir que de una cuota, por ejemplo, de 500 euros, pues vamos a decir que 400 son al principio intereses y 100 capital. Con el paso del tiempo vas pagando más capital que intereses. Por lo tanto, si tú has estado pagando la hipoteca durante 10 años, probablemente lo que has pagado en una mayor parte son intereses. Luego, amortiza esa hipoteca 2-3%, ¿qué te vas a ahorrar? Si ya prácticamente has pagado únicamente todos los intereses. Luego lo que vas a ahorrarte es muy poquito de intereses, vas a amortizar ese capital y el banco va a coger ese dinero y se lo va a prestar a otro que con esa mentalidad va a hacer lo mismo que tú. Un inversor conservador con una mentalidad, digamos, del pasado, pues lo que haría es, oye, voy a amortizar la hipoteca 2-3%, me ahorro ese capital y al final pues duermo más tranquilo, duermo más seguro y de esa manera pues ya tengo mi piso en tradicional alquilado y lo tengo casi pagado, ¿vale? Si lo tengo casi pagado pues al final voy a tener, digamos, como no tengo un pago de intereses, voy a tener quizás más beneficio, por lo tanto voy a pagar más impuestos. Versus la mentalidad que al final yo fui también adquiriendo y que pues decir, ok, mantengo a lo mejor esa hipoteca 2-3%, 1,5% en periodos en este caso que estaban más bajos los tipos de interés, con el sobrante que yo tengo de mi cash flow, pues entro en operaciones que en vez de amortizar, pues que me ofrecen un 20, un 30, un 40% de cash on cash a una rentabilidad pues superior al 10-12%. El inversor profesional lo que entiende también es ese carácter de temporalidad, ese tiempo en el cual tú estás reinvirtiendo, pues lógicamente tú aprovechas esa situación de mercado. Si yo espero con el capital, amortizo, tengo menor deuda, pero al final no tengo dinero para entrar en nuevas operaciones, pues la capacidad de crecimiento va a ser muy limitada. El tiempo me va a condicionar mucho en la propia escala que yo vaya a tener. Si yo empiezo a comprar operaciones lo antes posible y empiezo a cobrar un cash flow lo antes posible, me va a permitir que en los próximos años yo pueda reinvertir. Si yo he amortizado mi hipoteca y no tengo capital para entrar en operaciones, al final el mercado va a ir subiendo poco a poco
por la oferta monetaria que va creciendo y yo no voy a poder acceder a comprar oportunidades como en años anteriores. Esto marca en muchas ocasiones pues lo que es un inversor que lo hace por hobby, que es un inversor el típico que dice, oye, yo en vez de tener mi dinero en la cuenta de banco, pues compro ese piso y me va dando en este caso algo de rentabilidad. Lo que no se dan cuenta es que antes tenías el dinero en el banco y ahora tienes tu cuenta de banco vacía y tienes el dinero puesto en un riesgo de que es un inquilino si te quiere pagar, si no te quiere pagar. Entonces, algo que para ti se convierte en que algo es estable, al final no es estable porque tú ya no tienes el dinero en la cuenta del banco y ahora dependes de que un tercero, en base a su situación, te pague o no te pague. Por lo tanto, eso que se puede entender como que es estable puede generar mayor inestabilidad que tu situación anterior. Probablemente ese tipo de inversiones también hay que analizar las rentabilidades en las que estás obteniendo, cuál es el plazo de recuperación del dinero que has puesto en esa operación, cuál ha sido el porcentaje de financiación óptimo para esa operación. Muchas veces cuando invertimos en alquiler tradicional no tenemos en cuenta estos conceptos y al final nos llega el caso, como yo he visto en muchos de los alumnos, en muchos de las personas que acudían al principio a mí y me preguntaba, oye Alex, que yo tengo 3-4 pisos en tradicional que yo he ido acumulando, pero claro, yo les comento, probablemente esos pisos están comprados en base a que tú cobras más que la media, que tu salario es quizás un poco más alto que el de la media, o no, o porque tú estás ahorrando mucho, pero no porque tú estás obteniendo pisos con buena rentabilidad, porque realmente esos pisos, si tú te están dando, por ejemplo, un 3, 4, un 5, un 6% bruto, si lo pasas a neto, probablemente no baterías ni a la inflación. Y lo que está pasando es que quizá te estás empobreciendo y tu capacidad de compra está mermando poco a poco. El perfil bancario tampoco se construye muchas veces con el alquiler tradicional porque son márgenes muy cortos y por lo tanto no te permite tener una capacidad de ahorro en base a tu inversión importante. Quizás en años anteriores, hace muchos años atrás, que había mayor margen en el tradicional, pues sí, pero a día de hoy es muy complicado conseguir buenas rentabilidades en ciudades principales con zonas de revalorización en base a un alquiler tradicional. Por lo tanto, cambiar tu dinero de la cuenta de banco a un alquiler tradicional que te da un 4, 5, 6% te va a dar una escala bastante baja y lógicamente te va a costar mucho trabajo seguir comprando propiedades únicamente con el dinero procedente de tu inversión. Si tu dinero procede de tu espalda, de tu trabajo, al final es hacer trampa porque no estás consiguiendo una buena rentabilidad. Estás comprando pisos en base a que estás ahorrando más, te estás privando de más cosas, estás sacrificando tu vida y no por la rentabilidad de hacer buenas operaciones y de saber analizar bien el mercado y entrar en operaciones rentables. Un segundo punto importante es la falacia de entender que el alquiler tradicional es más estable que, por ejemplo, un alquiler por habitaciones. ¿Y por qué es esto? En mi opinión, porque el Código Civil te da mucho más estabilidad y más control real que por ejemplo te pueda dar LAU en base a la legislación que tenemos actualmente. Una persona que puede ser considerada vulnerable por una situación de trabajo y tenga un contrato de LAU, un alquiler tradicional, pues quizá para recuperar mi dinero, para que lógicamente pueda hacer un procedimiento, son procedimientos tediosos, son procedimientos caros, permite lógicamente que mientras esos procedimientos de impago ocurren, pues que yo no tenga mi propiedad, yo esté pagando hipoteca, esté pagando gastos. En muchas ocasiones hay inversores que cometen también en tradicional un error, que es que los suministros no están a nombre de los inquilinos y por lo tanto si ellos no nos pagan y no pagan en este caso los suministros, pues podemos tener también ciertos problemas porque al final esos suministros, si están a nuestro nombre, nos lo pueden reclamar a nosotros. Ya luego haremos nosotros un procedimiento, lo que sea, pero al final es lento, tenemos que ver también la capacidad de las personas que están alquiladas, si nos lo pueden pagar, en cuándo nos lo pueden pagar, de qué manera, pero tú estarás pagando hipoteca, estarás asumiendo todos esos riesgos, te estarás quizás recortando cosas de tu día a día, sacrificándotelas y al final va a ser muy complicado que tú puedas obtener esa rentabilidad que has perdido, ¿no? Muchas personas creen que ese alquiler tradicional pues es más seguro y lo que no entiende es que en el alquiler por habitaciones a día de hoy, si yo puedo obtener mayores rentabilidades y con esa rentabilidad incluso puedo delegar ese servicio a empresas de gestión como en las cuales yo también tengo, empresas de gestión que al final van a gestionar a inversores que tienen una rentabilidad mayor y van a gestionar esos pisos y de esa manera se convierten realmente en una inversión pasiva. Si yo estoy en este caso con pisos tradicionales como a mí me pasaba al principio y tengo 3, 4, 5, 6 pisos, tengo una rentabilidad inferior
y al final lo que yo estoy haciendo es que si se estropea un grifo, si el bate está atascado, me llaman a mí, yo al final estoy teniendo dos trabajos. Me costaba a mí mucho, a ti también te puede estar pasando lo mismo, te va a costar mucho en dar el paso de comprar nuevas operaciones, porque al final tu mente te va a llevar que cada vez que compras una operación lo que tiene es menos tiempo, tiene más problemas, ya son más personas que te están escribiendo. Tú creías que era más estable, pero al final no lo es. Por contrapartida, por ejemplo, en alquiler por habitaciones, si yo lo tengo delegado en empresas, en este caso de gestión, pues ¿qué pasa? Esas empresas se van a dedicar a hacer toda esa gestión, van a contactar con el inquilino, van a hacer la búsqueda del inquilino, van a hacer los contratos que ya están verificados, y yo lógicamente no me voy a enterar de nada. De esa manera podemos eliminar esa falsa creencia de que ese alquiler tradicional te da estabilidad y te da una baja gestión en contrapartida con, por ejemplo, el alquiler por habitaciones. Igualmente ocurriría también en alquileres turísticos, como yo también tengo, pues lógicamente si yo tengo delegado toda esa gestión en una empresa, yo también tengo empresas de gestión de alquileres turísticos, pues lo que le permitimos a nosotros a los inversores, lo que le permito yo también, digamos, a personas y en mis propias propiedades, es que al final sea una gestión delegada. Un equipo profesional, pues lógicamente optimiza lo que son todos esos precios también de turístico, y está totalmente delegado. No me tengo que enterar del check-in, del check-out, de si por ejemplo, un grifo se ha atascado, sino que al final toda esa empresa pues está delegado y me hace toda esa gestión. Y a nivel de rentabilidades, si yo verifico una rentabilidad tradicional y otra de este tipo, pues probablemente incluso tanto en esas habitaciones gestionadas o el turístico gestionado puedo tener mayor rendimiento que quizá esa falsa creencia de que el tradicional es más rentable en pisos que actualmente a lo mejor te da un 4, un 5, un 6% bruto, un 7% bruto, y que cuando lo calculas en neto pues se te quedan bastante menos y probablemente no bate ni a la inflación. Otro tercer punto importante es la trampa de pagar al contado por seguridad. Esto realmente destroza la capacidad de escalada, porque al final únicamente estás basándote en la compra, en lo que tú generas realmente con tu trabajo. Entonces, si tú únicamente vas a comprar con el esfuerzo de tu trabajo, para tú comprar es que quiere decir que tienes que tener mayor ahorro. Y si tienes más ahorro, estás sacrificando tu lifestyle, tu estilo de vida. De esa manera es como yo lo hacía al principio. Yo sacrificaba mucho mi estilo de vida y al final yo pensaba que se compraban los pisos básicamente con ese ahorro, y no me potenciaba tanto esa mentalidad de abundancia de encontrar mejores operaciones más rentables y verlo todo como un juego. Para mí siempre fue un juego, para mí es algo que el sector inmobiliario me apasiona, me encanta, pero al final veía únicamente un dibujo muy pequeñito. Ahora el dibujo que me ha permitido escalar muy rápido es que hay muchísimas modalidades que hacer. Todo esto se basa en la estrategia, en los objetivos que uno tenga en base a sus propias experiencias personales y lo que quiere alcanzar con la inversión inmobiliaria. Tener claro que esa financiación, ese porcentaje de financiación óptimo en tu caso, en vez de comprar al contado, te puede permitir una escala mucho más rápido. Ese sí que ha sido un concepto que yo desde el principio he ido desarrollando y siempre he visto como la financiación como una pata fundamental en mi estrategia de escala. Si yo tengo financiación y voy a comprar pisos, por ejemplo, al 90%, y yo únicamente pongo un 10% en vez de comprarlo al contado, pues lógicamente la escala va a ser mayor. Sí que es cierto que el porcentaje de deuda va a ser mayor que el que compra al contado, pero los plazos de recuperación sobre mi dinero invertido, si yo invierto con financiación, van a ser menores. Imagínate un piso de 100.000 euros que yo pongo 10.000 euros. Yo lo alquilo, por ejemplo, en 800 euros al mes. 800 euros por 12 meses son 9.600 y yo he puesto un inicial de 10.000 más gastos. Probablemente estoy yendo casi a un 100% de rentabilidad bruta, y si incluyo gastos, pues a lo mejor al 50% de rentabilidad bruta. Una rentabilidad por tu dinero. ¿Qué inversión me puede dar a mí eso? Pues lógicamente bastante poca, y más en un sector en el cual es un sector, digamos, bastante seguro a nivel histórico. Al final no tiene tantas fluctuaciones, me permite en este caso obtener financiación en base a la garantía, en base al activo, me da un dividendo mensual que es el cash flow, que es la renta que me va dando, y con el paso del tiempo, como hay mayor oferta monetaria, pues el crecimiento del precio de ese activo es mayor, y la deuda cada año que va pasando, pues tengo una menor deuda y tengo un equity entre medio que me favorece mi capacidad de creación de patrimonio. Déjame en los comentarios qué piensas sobre todos estos tres puntos. Si tú añadirías también otro, revienta el botón de like para tener mayor difusión en el vídeo y llegar a más personas. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.